¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día martes 26 de abril del 2022, vamos a platicar un poquito acerca de la ejecución del proyecto. Como sabemos, tenemos nosotros 5 etapas en el proceso de gestión de proyectos. Está el inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre. Ahorita estamos platicando acerca de la ejecución, que digamos es la actividad central y es cuando más labores vamos a estar realizando a lo largo del proyecto. Entonces, vamos a ver hoy varias cuestiones. Es el paquete del concurso. Vamos a ver algunos tipos de contratos que existen en la práctica de la ingeniería civil y de la construcción, sobre todo aquí en México. Vamos a hablar un poquito acerca de garantías y fianzas, seguros, y comentaremos algo sobre las herramientas de la ejecución de un proyecto. Entonces, nosotros tenemos que saber perfectamente el motivo, la justificación de un proyecto para poder saber cuál va a ser el alcance, es decir, cuáles son los conceptos que vamos a incluir. Ya lo veíamos nosotros en el WBS, en el Work Breakdown Structure, y de alguna manera tenemos que ir definiendo los paquetes del concurso. ¿Cuál es el objetivo de dividir en paquetes nuestro proyecto? Bueno, tiene un objetivo doble. Por un lado, es identificar de manera particular cuáles son las actividades que requerimos para poder llevar a cabo el proyecto. Y dos, es asignárselo a un proveedor, puede ser un subcontrato o puede ser internamente dentro de la empresa si es que nosotros contamos con un departamento que se dedique a esa actividad, pero que sean especialistas en el tema. De tal suerte que nosotros vamos a ir generando una tabla en la cual vamos a ir colocando, es una base de datos, el nombre del proveedor, su dirección, el giro, la experiencia, etcétera. Todo esto al final nos va a permitir identificar con claridad quién está llevando a cabo ciertas actividades. Es muy importante que ese proveedor pueda estar ya certificado con nosotros. Les pongo un ejemplo. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México ya tenemos una lista de proveedores certificados. ¿Qué significa? Significa que estas personas, ya sean físicas o morales, en términos hacendarios, una persona física es un individuo, David Delgado, y una persona moral es una empresa, la UAM. Entonces, estas personas se registran en esta base de datos y entregan su acta constitutiva, entregan sus estados financieros, entregan un número de cuentas, su registro federal de contribuyentes, etcétera. Todo un conjunto de documentos. Nosotros aquí en la universidad ya los tenemos registrados y sabemos que esas empresas o personas ya tienen la experiencia, tienen la capacidad y sobre todo la posibilidad de financiar en un momento dado un proyecto, porque a veces no se les va a dar anticipo, sino que son las empresas o las personas quienes tendrán que financiar parte del proyecto y a la contraentrega ya se les va a poder liquidar ese servicio. Entonces, todo esto nosotros lo vamos generando, ¿para qué? Para en el futuro que sea más ágil la contratación de estos proveedores. ¿Por qué? Porque yo ya tengo toda su documentación de tal suerte que ya puedo yo directamente invocar a uno de ellos y poderlo involucrar en un proyecto. Les pongo un ejemplo en otro contexto. Cuando uno quiere viajar, por ejemplo, a un país de habla inglesa, y necesita enviar a una universidad los documentos en inglés ya traducidos, hay un conjunto de traductores certificados que están avalados por la Secretaría de Educación Pública, que ellos son como una especie de notario o como diríamos directores responsables de obra. Ellos tienen ya el aval de la Secretaría que les permite tener licencia para poder traducir. Entonces, si viene traducido por uno de estos traductores certificados, inmediatamente se hace como válido. Ellos le ponen un sello, le ponen una firma y con eso ya se sabe que estas personas llevaron a cabo el ejercicio de traducción y ya nadie lo va a cuestionar porque pertenecen a un padrón, ¿de acuerdo?
Lo mismo aquí, cuando un proveedor pertenece ya a un padrón de gente que abastece los insumos en una obra, pues ya no tenemos que preocuparnos de estarle pidiendo nuevamente papeles y demás, sino que directamente ya lo podemos tener. Ahora, nosotros tendríamos también que ver ahí cuáles son las actividades que les vamos a asignar. Es decir, qué tareas específicas van ellos a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento nosotros tengamos la posibilidad de monitorear su avance. Eso ya sería en la parte de control. Entonces, nosotros les vamos a presentar un conjunto de actividades por realizar, ellos las van a ejecutar y vamos a ir comparando si lo que estaba en el papel se está cumpliendo en la práctica para llevar a cabo, repito, el ejercicio de cuenta. Nosotros tenemos que ver cuánto nos van a cobrar. Es muy importante saber si ese precio va o no a incluir el IVA, pero ahí sí tiene que ir ya todo. Tienen que ir los factores de salario real, tienen que ir los costos horarios por maquinaria, tienen que ir los salarios de los trabajadores, tienen que ir los honorarios de la propia empresa, el costo de los insumos, etcétera. Aquí es muy importante y lo estamos viendo ahora. Hoy por la mañana estaba viendo un comunicado que salió en la prensa que decía que el sector de la construcción había caído 3%. De por sí ya estaba flojo el sector por el tema de la pandemia, pero todavía se ha acrecentado más esa recesión de manera particular en nuestro sector, pues porque ustedes saben que invertir en un proyecto de inversión pues es costoso y si no se tienen los recursos o si estos recursos se están destinando a otros fines, pues difícilmente se le va a dar prioridad a la industria de la construcción. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos un conjunto de opciones para que podamos elegir entre ellas la mejor. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 5 proveedores y todos son capaces de suministrarme, por ejemplo, cemento, vamos a pensar que yo cuento con Cemex, con Tolteca, con Apasco, con Cemento Cruz Azul y una marca extranjera, vamos a suponer, pues yo tendría que pedirle a esos 5 proveedores que me cotizaran y en el concurso, así se llama, yo voy a elegir al que mejor condición me ofrezca. ¿En términos de qué? De 3 aspectos. Primer aspecto, tiempo de entrega. Segundo aspecto, la especificación del material que cumpla la calidad. Y tercer aspecto, el costo. Entonces yo me voy a ir por el que desde luego me ofrezca la mayor calidad al menor costo y si me lo entrega rápidamente, pues mucho mejor. Aquí va a depender de cada uno de los analistas y de los gerentes de proyecto a qué criterio le van a dar más peso. Uno se tiene que preguntar, ¿qué es más importante para mí, la calidad o el costo? ¿Qué es más importante para mí, el tiempo de entrega o la calidad? O el tiempo de entrega o el costo. Y así sucesivamente. Entonces, hay que ver también el tema de qué garantías ofrecen. Hay empresas que pueden tener un costo muy parecido, pueden tener la calidad del producto en perfectas condiciones y los tiempos de entrega relativamente similares. Pero quizás uno ofrece una garantía mayor que el otro. En ese caso, yo voy a optar por aquel que me ofrece esa garantía adicional. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, entonces yo sé que voy a tener el respaldo de esa empresa para que se arregle la situación que pudiera generarse por algún desperfecto o alguna negligencia o alguna cuestión fuera de nuestro alcance. Entonces, es muy importante ver qué garantías. La otra cosa es ver qué modelo de contrato voy a utilizar. Voy a utilizar un contrato de servicios profesionales, voy a utilizar un contrato de llave en mano. El de llave en mano significa que yo le voy a delegar toda la responsabilidad al proveedor y él simplemente, como el nombre lo indica, me va a entregar la llave, yo voy a llegar, voy a abrir mis instalaciones y listo. Los paquetes pues más comunes son el paquete de carpintería, el paquete de topografía, el paquete de estructural, de estructuras, el paquete de aluminio, el paquete de vidrio, etcétera, el paquete de acabados, de muebles, etcétera. Yo voy generando estos paquetes y claro, un gestor de proyectos, pues si lo vemos en una analogía, es como un director de orquesta. El director de orquesta tiene varios músicos, varios instrumentistas,
que pueden tocar el violín, otros pueden tocar el piano, otros pueden tocar, no sé, la guitarra, el tambor, lo que sea. Y aunque sean varios, el director es el que lleva la batuta literalmente de cómo va sonando esa orquesta. Y es lo mismo acá. Nosotros como gestores de proyectos vamos a administrar que todas las actividades se lleven a cabo de manera armoniosa. ¿Qué cuestiones importantes tenemos nosotros que resaltar? Cuando tenemos varios paquetes de concurso, pues tendremos que ir generando un contrato que puede ser distinto de un proveedor al siguiente. ¿De qué va a depender? Repito, de las condiciones y de las negociaciones que nosotros tengamos. Pongo un ejemplo. Imagínense ustedes, piensen en el semestre en el cual hayan llevado más asignaturas. Vamos a suponer que fue en quinto semestre y que llevaron 7 asignaturas en aquel momento. Bueno, cada una de esas asignaturas, imagínense que era un proveedor de conocimientos. Cada maestro, cada profesor, a ustedes les estaba dando conocimientos, asignando tareas y demás. Observen que con cada uno hicieron arreglos distintos. Tal vez el profesor, no sé, de matemáticas les va a evaluar con puros exámenes. Tal vez el profesor de geología los iba a evaluar con un proyecto final. Tal vez el profesor de hidráulica los iba a evaluar con tareas. Quizás el profesor de sistemas de tratamiento de aguas residuales los iba a evaluar con una visita, etcétera. Entonces, observen cómo con cada uno de sus profesores tuvieron un arreglo distinto. Y lo mismo pasa en la industria de la construcción. Con cada uno de nuestros proveedores nosotros vamos a tener distintas circunstancias, distintos contratos que nos van a permitir llevar a cabo el ejercicio de la obra. Otros proveedores también importantes, sobre todo si no lo tenemos internamente dentro de nuestra empresa, son los proveedores de equipo y maquinaria. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una obra de ciertas dimensiones, es muy importante que nosotros agilicemos las tareas pues con algún tipo de maquinaria. No es lo mismo definitivamente tener a una brigada de 3 o 4 personas cavando a mano literalmente con pico y pala y unas carretillas, que traer una mano de chango, ¿verdad? Una maquinaria que rápidamente va a empezar a excavar y pues quizás a la larga me salga más barato rentar ese equipo y maquinaria que tener a 3, 4 personas ahí. Inclusive tendrían una situación de riesgo por el tema de la seguridad, que se pudieran resbalar, lastimar, fracturar algún hueso, etc. Entonces, nosotros tenemos varias cuestiones. Ahora, podemos hablar en lo que ya se refiere a los tipos de contrato, de un contrato maestro, así se le conoce, con un gran proveedor, y ese proveedor va a tener pequeños subcontratos. Si nosotros tenemos la libertad por parte del cliente de organizarnos como mejor podamos, pues tenemos la capacidad, repito, de si abastecemos de algún producto o servicio, subcontratar a alguien más para que nos apoye en esa actividad. Imagínense el siguiente caso. Imagínense que yo voy a ser un proveedor de vidrio en una obra y yo tengo una fábrica de vidrio, pero es tanto lo que me están pidiendo que mi capacidad y mis bodegas ya no tienen suficiente inventario para satisfacer la necesidad de esa obra. Pero yo tengo la capacidad tal vez de contratar a un competidor mío también que venda vidrio y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar tu vidrio, lo voy a utilizar para llevarlo a esta obra. Entonces, ahí va a depender de qué tipo de contrato nosotros estemos firmando con nuestro cliente para que tengamos o no la libertad de hacerlo. Hay ocasiones en las que se restringe eso y no se puede contratar a terceros. Normalmente todo esto se trabaja mediante, digámoslo así, órdenes, ¿verdad? Órdenes de compra, órdenes de trabajo, en el cual ya la empresa tiene un formato preestablecido que va a llenar y con eso ya va a emitirlo a los proveedores para que hagan la entrega de los productos y claro, ya se les depositará eventualmente a una cuenta bancaria, ¿no? Lo que son sus honorarios, sus costos y demás. Pero todo esto se está automatizando.
Ahorita con el tema de la pandemia, lo que hemos visto es que es muy práctico y muy ágil trabajar en plataformas como por ejemplo Teams, donde ya se comparten en una carpeta de archivos, pues todos los planos, las especificaciones, memorias de cálculo, detalles de acabados, todo lo que tiene que ver con el proyecto y con los permisos ya sea de propietario o de miembro, el arquitecto, el ingeniero topógrafo, el ingeniero geólogo, el ingeniero estructural, el ingeniero hidráulico, etcétera, tienen la capacidad de actualizar o simplemente ser observadores o lectores de cierta información. Entonces, es muy importante que tengamos presente eso, que ya en la época actual, pues todo esto ha ido mejorando. ¿Qué lleva un contrato de servicios profesionales? Normalmente son documentos que ya están realizados, ya se tienen un templete o una plantilla. Inclusive si ustedes googlean formato de contrato de prestación de servicios en la construcción, seguramente les va a descargar algún Word o algún PDF en el cual ustedes van a ir llenando ya ciertas casillas. Por ejemplo, van a poner su información legal y fiscal, su nombre, su RFC, su registro federal de contribuyente, su dirección, el giro de su empresa, etcétera, y se van estableciendo las cláusulas que van a ser vigentes para ese proyecto. ¿Cuáles podrían ser esas cláusulas? Pues el alcance de los servicios que se va a brindar. Otra cláusula puede estar asociada al tema de qué pasa si alguna de las dos partes falla. Recuerden que al final del día un contrato es un documento legal. Me voy a algo muy sencillo. Cuando ustedes deciden declararle su amor a una chica y la piden en matrimonio, pues al final del día, digamos, ante el registro civil, ustedes están firmando un contrato en el cual se especifica, bueno, el tipo de unión que van a tener. Si va a ser, por ejemplo, en la cuestión económica, por separación de bienes o por bienes mancomunados. Ese es un contrato. De tal suerte que si se llega a romper esa relación, ya se tiene especificado desde el principio qué va a pasar con los bienes. Y lo mismo pasa en la construcción. La idea de un contrato es que yo tengo algo ahí que me va a respaldar y en caso de que la otra parte falle, yo tengo una garantía o un respaldo de que me va a responder por lo que dijimos que íbamos a hacer. O al revés, si yo llego a fallar por alguna circunstancia, pues la otra persona tiene la certeza de que yo de alguna manera voy a responder. Los contratos pues se pueden manejar de distintas formas. Se puede tener un contrato para entregar los servicios, se puede tener un contrato para ir haciendo conforme se vaya pagando ciertas actividades, etcétera. Hay cosas en las cuales uno paga por adelantado y hay cosas en las cuales uno paga a posteriori. Pongo un ejemplo. ¿En donde pagamos por adelantado? Por ejemplo, en el teléfono celular, cuando compramos una tarjeta, nosotros vamos a abonar 100 pesos a mi teléfono celular. Esos 100 pesos yo ya los pagué, pero todavía no he usado el servicio. Conforme voy haciendo mis llamadas, voy consumiendo ese recurso, ese saldo, hasta que llego a cero. ¿Por qué cosas pago yo después? Por ejemplo, en un restaurante. Yo primero como, llego, pido lo que se me antojó de comer, etcétera. Y ya cuando termina el servicio, ahora sí ya pido la cuenta y yo ya pagué. Entonces, en ese momento ya otra vez se vuelve a equilibrar. De tal suerte que podemos tener varios esquemas de contratación durante nuestros proyectos de ingeniería que estemos realizando. También importante es establecer las fechas tanto de inicio como de término y las fechas de entregas parciales. Cada cuándo va a haber juntas, cada cuándo va a haber una entrega de algo importante, etcétera. Todo esto pues tiene que quedar bien documentado. Y en los términos económicos igual. Yo voy a tener un anticipo, voy a ir pagando conforme se avance, o voy a pagar la mitad ahorita y la mitad cuando se entregue, o todo lo voy a entregar al final, o voy a pagarlo completito desde ahorita y ya después que se me entregue, etcétera. Hay muchas combinaciones. Lo que normalmente se hace en la industria de la construcción es llegar a acuerdos donde sí se da un anticipo. Este puede variar, puede ser de 10, 20 hasta el 30%, y conforme se va avanzando se va otorgando
el pago semanal o lo que se conoce como raya en el argot de la ingeniería y de la arquitectura. ¿De acuerdo? Dependiendo de la duración del proyecto, nosotros vamos a tener que ir actualizando los costos. Por ejemplo, si sube el salario mínimo, como ha sido el caso en los últimos 2 o 3 años, pues nosotros habíamos presupuestado una cantidad, pero en el momento en que se hace realidad la actualización, nosotros tendremos que ir ajustando nuestros presupuestos. Tenemos también que ir pagando todo lo referente a impuestos, seguridad social, etcétera, los permisos de construcción y demás. Hay veces en los cuales se establece en un contrato algunas motivaciones. Por ejemplo, se puede hacer el hecho de que si nosotros como constructores logramos un ahorro, el cliente nos va a compartir la mitad de ese ahorro. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy comprando una loseta para poder poner el piso en una edificación de oficinas y resulta ser que en ese momento la empresa que vende las losetas las puso a mitad de precio, las puso al 50% de descuento. Entonces, yo como, digamos, como gestor del proyecto, estaría, digamos, en la obligación de hablarle al cliente, oye, ¿sabes qué? Estas losetas cuestan la mitad. ¿Me autorizas comprarlas? Sí. Y el cliente ahí podría decir, ¿sabes qué? Si van a costar la mitad, de ese 50% que no vamos a pagar, tú quédate con el 25 y yo me quedo con el otro 25. Entonces, por ejemplo, si el cliente iba a pagar 100 pesos por esa loseta, va a pagar 75 y el constructor va a utilizar de esos 75, 50 para pagar el material propiamente dicho y esos otros 25 se los va a quedar como una utilidad. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues es un esquema ganar-ganar y va a beneficiar tanto al cliente porque se va a ahorrar 25 pesos como al proveedor porque se va a ganar esos 25 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema de los contratos es muy parecido. Va a ir variando en función, repito, del tipo de proyecto. Algunas veces, si se trabaja, por ejemplo, para el gobierno, se va a tener ya que aplicar la ley federal de obra pública. Si se trabaja para una empresa privada, quizás tenga sus propios lineamientos. Si ustedes trabajan en la Ciudad de México, bueno, hay un reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Cada lugar, cada cuestión es distinta y es precisamente una de las situaciones que tenemos como incertidumbre en la industria de la construcción, que no sabemos qué tipo de contrato vamos a firmar. Hay veces en los cuales el cliente pide que nos apeguemos a cierta normatividad interna, hay veces que hay que apegarnos a normatividad externa. Por ejemplo, ustedes saben que en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, la normatividad pues, son las normas técnicas complementarias. Esas se aplican y si yo quiero calcular, no sé, un sismo o algo que va a incidir en mi obra, pues tengo que abocarme a eso que existe. Pero la CFE tiene su propia normatividad interna para tratar el tema de sismos. Y la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a su vez tiene su propia normatividad. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder ajustarnos a las condiciones que nos va a establecer el cliente. Ahora, pasemos al tema de garantías y fianzas. Las fianzas básicamente es un depósito que se hace en una fianzadora en el cual nosotros pues vamos a tener el respaldo de esta institución para que si por alguna causa llegamos a fallarle al cliente, pueda reclamar la fianza y se indemnice lo que sea que esté reclamando. Por ejemplo, hay una fianza por licitación. Si de repente una empresa entra a una licitación, la gana, pero al final decide ya no seguir con el proyecto, entonces el cliente puede demandar por licitación y entonces la afianzadora en ese momento pagaría los daños que se generaron por el hecho de que la constructora o el proveedor ya se retiró de ese concurso, ¿de acuerdo? Igual, cuando por alguna razón no se tienen los recursos o la capacidad financiera líquida
para poder estar pagando la nómina, por ejemplo, o la raya. Entonces la afianzadora puede entrar y pagar esa situación. Y esto pues ya nos da una garantía de que vamos nosotros a estar respondiendo por las cuestiones que tenemos. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a rentar un departamento, les piden un aval. ¿Qué significa esto de un aval? Es una persona que va a responder en caso de que ustedes no puedan pagar esa mensualidad por la razón que fuere. Y pueden pedirle algo en garantía. Por ejemplo, pueden pedir las escrituras de una casa o la factura de un carro, lo que fuere. Si no se paga, entonces la persona retiene esos papeles hasta que se pague y ya se les devuelve. Digamos, esto es una cuestión informal, pero ya en una cuestión formal, pues hay que hacerlo con una empresa que esté registrada. Otra cuestión tiene que ver con lo seguro. Siempre es importante que nosotros aseguremos tanto a nuestra gente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por si hay algún accidente, alguna cuestión, pero también que aseguremos pues nuestra obra, y los bancos pues son expertos. Pueden ellos ofrecer distintos esquemas en función de los riesgos. Y hablando ya de lo que son las herramientas para la gestión, pues tenemos una matriz de evaluación de alternativas, donde yo voy a poner mi opción A, B, C, D, hasta la opción N, y los criterios que yo voy a estar ponderando en cada una de estas opciones. Les voy a dar un peso específico y al final con las ponderaciones voy a ver cuál es el que más me conviene. Imagínense el escenario en el cual ustedes quieren comprar un auto, un coche nuevo. Imagínense que tienen el Toyota, el Chrysler, el Ford y el Volkswagen. Y van a evaluar tres criterios: rendimiento del combustible, costo inicial del carro y costo de mantenimiento. Bueno, si tal vez a ustedes les importa mucho el costo de mantenimiento, tal vez se vayan por el Toyota, porque es el que más espaciados va a tener sus servicios, ¿verdad? Cada 50,000 kilómetros, y tal vez el Chrysler sea cada 10,000. Les va a costar mucho estar pagando por ese mantenimiento. Entonces, la matriz de alternativas tiene precisamente esa función de que nosotros podamos evaluar distintas variantes del mismo producto, pero bajo la lupa de distintos criterios. Muy bien. Y para ir terminando las ideas, pues hay que comentar que nosotros tenemos que llevar un control exhaustivo tanto de las actividades que se ejecutan como de los costos que nos está implicando. A veces tengo costos en contra cuando se me encarece, decía yo hace rato, el tema de una loseta, pero a veces tengo a favor cuando logro una promoción, 50% de descuento, por ejemplo. Entonces tengo pequeños ahorros que van a servir, repito, como motivación para que las partes las estén buscando. Entonces, este estado de cuenta lo tenemos que ir actualizando, pues, dependiendo de la frecuencia con la que hagamos movimientos. A veces será diario, a veces será de manera semanal, pero sí por lo menos tratar de mantenerlo al día cada mes para que nosotros tengamos el control de nuestro proyecto. Esto es como un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Cada mes nos llega y ya podemos ir viendo en qué gastamos, qué fue lo que pagamos, cuántos intereses nos generó demandar tal o cual cantidad de dinero, etc. Muy bien. Hay distintas cuestiones que tenemos que considerar. Puede haber multas si hay algún retraso. Tenemos que tener muy clara el tema de la interacción con el cliente a través de la correspondencia, los correos, los mensajes de WhatsApp hoy en día. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos. En resumen, durante la ejecución del proyecto ya estamos nosotros listos para poder llevar a cabo todas las actividades que estuvimos diciendo durante la parte de la planeación y que al final del día pues se van a poder ir controlando en la siguiente fase, que es la que vamos a estar tocando ya en breve, ¿verdad? Ya en el mes de mayo vamos a empezar con esa actividad. Muy bien. Jóvenes, preguntas, dudas. Raúl, dudas, preguntas. De mi parte no, ingeniero, todo quedó muy claro. Gracias, Raúl. Alfredo, ¿alguna inquietud, alguna pregunta?
Buenos días. Parece que no. Bueno, yo nada más en administración de la construcción Sí, se trabaja mucho con la renuncia del anticipo y de igual forma con la actualización de costos, pero por aspectos inflacionarios. Entonces, sí. Puede sí haber está interesante. cambiar. Digo, también depende mucho de la perspectiva de los dueños de la constructora, porque muchos se van al aspecto utilidad, ¿no? Y es entendible. Claro, Y sé que se debe de tener un plan A, un plan B, un plan C para poder dar solución y cumplimiento en tiempo y forma de entrega del proyecto. Entonces, a veces todos esos planes requieren una mayor implementación de mano de obra, pero se ve afectado en la utilidad. Entonces, claro. pues, yo siento que son criterios ya muy personales de cómo te mandes en el trabajo. Sí, Y también, a lo mejor toda esa parte, la que dice de las licitaciones y todo, entiendo que, digo, en la parte privada no estoy muy familiarizado, pero en la pública, la verdad que en México ya está todo bien amarrado. sí, Todo empieza desde la pre-campaña, todo empieza desde la pre-campaña. exacto. Desde aspectos tan insignificantes como la papelería, ya están amarrados. Una administración de 3 años que sabes que prácticamente si el partido ganó, tienes trabajo para 3 años. Así es, así es. Es bonita la parte pública, pero también muy peleada, muy Sí, sucia. Pues hay que estar prácticamente con mente fría para poder entender todos esos términos. Pero pues no deja de ser política también. Se ve aplicado la parte de la construcción y pues es bonito, digo, a mí me gusta. Nada más eso. muchísimas gracias, Alfred. Tienes toda la razón. Y otra cosa que también influye en la variación de precios es el tema cambiario del peso dólar. Sobre todo si estamos utilizando insumos que vienen de afuera. Entonces, sube el dólar, suben los costos y hay que estarlos actualizando. Y sí, tristemente o felizmente, depende del ángulo desde el cual uno lo quiera ver. Si tú eres la empresa que consiguió un contrato con el precandidato y ya tiene chamba para 3, 4, 5, 6 años, pues ya lo hiciste. Pero si no, pues tú tienes que aguantar y estar buscando por otros lados. Muchas gracias, Alfred, me gustó mucho tu aportación. Enrique, ¿dudas, preguntas? No, dije, todo quedó muy claro. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Enrique. Y cerramos con Arthur, me parece. Sí, no, ninguna duda, ingeniero, todo bien, todo claro. Ok, muchas gracias. Voy a parar aquí la grabación. Gracias a todos y en un instante estoy con ustedes. Muy amables. No olviden suscribirse y darle like.